Bienvenidos a las últimas noticias canal. Mire el vídeo hasta el final para conocer las noticias actuales y de última hora sobre la guerra rusa en Ucrania. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, anunció anoche que unidades de artillería del ejército ucraniano llevaron a cabo una ofensiva en la isla Snake, ubicada en el Mar Negro y ocupada por el ejército ruso invasor. Esta ofensiva del ejército ucraniano tuvo lugar desde la ciudad de Vilkove, y junto con esta ofensiva, muchas unidades del ejército ruso invasor ubicadas en la isla Snake fueron destruidas. Continuando con su declaración, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que el ejército ucraniano ha hecho un gran esfuerzo para retomar los territorios ucranianos ocupados, y también agradeció al Estado ucraniano y a todos los estados que están del lado del ejército ucraniano. El presidente español, Pedro Sánchez, anunció hoy en un comunicado de prensa que se enviarán 100 soldados al ejército ucraniano para apoyarlo contra el ejército ruso invasor, además de estos soldados que se enviarán, así como comandantes experimentados y experimentados del pueblo ucraniano que se unirán voluntariamente al ejército ucraniano serán enviados para su entrenamiento. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, el presidente de España, Pedro Sánchez, transmitió por teléfono su agradecimiento al mismo tiempo que informó, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, del lado del pueblo ucraniano, incluidos todos los países. La República de Turquía anunció que están agradecidos de apoyar eso. El jefe del servicio de inteligencia ucraniano hizo una declaración anoche, informando al público que mercenarios de los países vecinos de Rusia se han unido al ejército ruso por instrucciones del presidente ruso Vladimir Putin. El jefe del Servicio de Inteligencia de Ucrania, continuando con su declaración, anunció que las agencias policiales ucranianas llevaron a cabo una ofensiva en la ciudad de Avdiivka, donde se encuentra la gran mayoría del ejército ruso invasor, y como resultado de esta contraofensiva, muchas unidades del ejército ruso fueron destruidas. El jefe del Estado Mayor General de Ucrania, Valery Zaluzny, dijo que el ejército ucraniano está avanzando rápidamente en los territorios ocupados en relación con la contraofensiva lanzada contra el ejército ruso invasor, así como las unidades 7 y 64 del ejército ucraniano. Explicó que los informes de que las divisiones habían sufrido grandes pérdidas no reflejaban la verdad. El jefe del Estado Mayor General de Ucrania, Valery Zaluzny, en el informe que presentó en la continuación de su declaración, explicó que el ejército ucraniano está avanzando rápidamente en las regiones ocupadas por el ejército ruso invasor y, como resultado de estos avances, muchas regiones han vuelto al control del ejército ucraniano. La presidenta finlandesa, Sanna Marin, anunció hoy a la televisión estatal finlandesa que no se ha decidido si los tanques Leopard 2, que se enviarán para apoyar al ejército ucraniano en la guerra en curso en Ucrania, se enviarán claramente después de las discusiones en Parliament. En la continuación de su declaración, el presidente finlandés Sanna Marin anunció que el ejército ucraniano tarde o temprano superará este intento de invasión frente a los ataques del ejército ruso invasor. La presidenta finlandesa Sanna Marin ha discutido repetidamente este tema en el Parlamento. Dijo que no podían tomar una decisión clara sobre los tanques Leopard 2 de fabricación alemana, y si se envían los tanques, también enviarán otros equipos de defensa encontrados en el inventario militar finlandés. El tema de la adquisición de equipos en la red que no puede decidir sobre Finlandia, una región fronteriza con Rusia como la razón, y cualquier situación adversa que pueda surgir entre ellos que puedan verse obligados a defenderse después de su consideración debe decidirse cuidadosamente. En el Parlamento finlandés señaló que, si bien se consideró que se debía proporcionar la defensa finlandesa, al mismo tiempo, estaba en indecisión de que se quería ayudar al Estado y al pueblo ucranianos, que actualmente están en guerra con Rusia. La presidenta finlandesa Sanna Marin, por otro lado, no habló sobre si se tomará una decisión con respecto a los tanques Leopard 2 de fabricación alemana en el futuro cercano. Sanna Marin dijo en su declaración que discutirá lo que debe discutirse cuando se tome la decisión. El primer ministro de Estonia, Kaja Kallasins, dijo en un comunicado que apoya la idea de que los países de la Unión Europea, que están en guerra, deberían reunirse bajo un mismo techo y ayudar a Ucrania tomando las armas juntos, y al mismo tiempo, la industria europea de defensa de armas debería fortalecerse aún más en esto. Es una razón para este apoyo. Dijo que Ucrania debería producir inventarios de defensa rápidamente en caso de que necesiten defenderse en una posible situación debido al hecho de que la guerra rusa no tiene una fecha de finalización exacta. Finlandia que sus defensas necesitan ser reforzadas, dijo el presidente.
cuando se supo que los países europeos querían transferir sus tanques a Ucrania para el Estado ucraniano, que actualmente está en guerra. En enero, el mes anterior, se habló mucho en los medios finlandeses sobre si habría uno de estos países europeos en Finlandia. Según la información obtenida, Finlandia se unió a estos países y determinó un número para Ucrania, que se encuentra en una guerra difícil, y según él, informaron que los tanques Leopard 2 podrían entregarse al Estado ucraniano, que está en guerra con Rusia. 14. Con respecto al tanque Leopard 2, el gobierno alemán dijo en enero que había aceptado la transferencia del tanque a Ucrania, que está en guerra, y la idea de reexportar sus propios tanques Leopard 2 de otros países. Ucrania, que está en guerra con Rusia, continúa las conversaciones para cooperar con el Reino Unido. Si cooperan con los funcionarios de la industria de defensa en el Reino Unido, que se han reunido con los fabricantes de armas ucranianos, la entrada de Ucrania en la OTAN se confirmará de manera decisiva. Con este movimiento, Ucrania podrá usar sus propias armas producidas en la guerra mientras fortalece su relación con la OTAN. Volodymyr Zelensky está dando un paso muy estratégico gracias a esto. Las empresas de la industria de defensa ubicadas en otros países europeos también anunciaron que habían mantenido conversaciones con Zelensky, tomando al Reino Unido como ejemplo. En los medios británicos, explicó que los ejecutivos de las compañías de defensa estaban negociando una iniciativa conjunta con Ucrania, para producir armas y vehículos, que no deberían quedarse atrás de otros países, que no deberían ser derrotados contra sus competidores, Francia y Alemania. Se afirmó que si las negociaciones entre la industria de defensa británica y Ucrania terminan positivamente, es necesario para la aprobación de Rishi Sunak, el jefe del Reino Unido. También fue uno de los que se les dijo que había una competencia para que el Reino Unido fuera el que decidiera en primer lugar. Ukroboronprom, la administración de techos de las compañías de la industria de defensa, sugirió que tenía una preocupación por esta situación. El asesor Serhiy Markovsky enfatizó en su declaración que es más correcto hacer que las compañías occidentales sean la alianza para la producción de armas, en la que Ucrania está involucrada actualmente. Cooperar con la OTAN estándar de la OTAN con la industria en otros continentes, Oriente Medio, Asia y África en los países de la eficacia de Rusia y China mediante el uso de la condición de que el país es un paso importante que podemos eclipsar al comportarse. En un seminario celebrado, se firmaron contratos con la empresa estatal Ukroboronprom, VOPCZ Company. Como se dijo, este contrato incluye la provisión y desarrollo de vehículos blindados, reparación, desarrollo, suministro de piezas y productos. Se alega que asignó una gran cantidad de su presupuesto para realizar ataques con aviones no tripulados en el territorio de Ucrania, donde está en guerra por Rusia, que entró en guerra con Ucrania el 24 de febrero de 2022, para encontrar mercenarios extranjeros y reclutarlos. La inteligencia de defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania anunció esta noticia. El Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania interceptó el discurso de un invasor durante un ataque con misiles de vehículos aéreos no tripulados kamikaze llevado a cabo el 10 de febrero. La inteligencia ucraniana kurda persa, que interceptó a 2 operadores del vehículo aéreo no tripulados Shehid, que informaron el objetivo y las coordenadas en esta conversación, dijo que la conversación fue en persa y kurdish. En un comunicado, el Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que estas escuchas indican que mercenarios kurdos experimentados están del lado de los rusos cuando los vehículos aéreos no tripulados Shehid se utilizan para la guerra. Descripción sugirió además que las tropas rusas habían entrado en conflicto con mercenarios kurdos y afganos durante las operaciones en Siria y que habían entrado en conflicto con estas tropas. El 10 de febrero de 2023, durante el ataque a la infraestructura energética ucraniana, el comando de la Fuerza Aérea del Ejército ucraniano dijo que destruyó 25 aviones no tripulados, Shehid 136 vehicles. Y se sugiere que Rusia e Irán están unidos y se están haciendo planes para producir aviones de combate en Tatarstán. Y se dice que esta fábrica producirá 6.000 UAV por año. Las divisiones del ejército ucraniano, que está en guerra con Rusia por los tanques Leopard 2 de fabricación alemana, anunciaron que han comenzado a entrenar para tanques en Alemania. Las agencias de noticias locales en Alemania informaron esta noticia, y un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que había confirmado esta noticia. Se anunció que los puntos más importantes del entrenamiento se llevarán a cabo en el área de entrenamiento del Centro de Entrenamiento del Cuerpo Blindado en Múnich, Alemania. Por favor,
No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para estar informado de los desarrollos a la velocidad de la luz.